A ver, comencemos el recorrido por Deutsche Welle. Por alimentos y combustibles, la inflación en Alemania se aceleró en agosto. Nosotros queremos, de hecho, conversar sobre el tema inflacionario. La inflación en Europa sigue escalando y ha marcado récords históricos. Les comentaba hace un instante, 8,9% en julio, 9,1% en agosto. La inflación acumulada va, de acuerdo al país, claro, pero va desde aproximadamente 5% hasta 7%, y la anualizada está entre más o menos un 6% y hasta 10%. Insisto, dependiendo del país. Francia ha sobrellevado un poco mejor esta situación. Bueno, nosotros queremos hacer un recorrido con el aporte de cuatro importantes corresponsales allí en Europa. Vamos a comenzar con Elvimar Maraima. Ella es periodista venezolana radicada en Barcelona, en España. Elvimar, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Román. A ver, háblanos de inflación en Europa, particularmente en España. ¿Qué rubros han subido? ¿Se siente, se percibe? ¿Es tema de conversación en Europa, Elvimar? Absolutamente, es un tema de conversación y es un tema que se vive día a día. Recordemos que la inflación, al menos en España, comenzó a sentirse en el bolsillo de los españoles desde el 2021, básicamente por dos factores. El primero fue el gran desequilibrio entre la oferta y la demanda después de que se abrieran algunos mercados que estuvieron cerrados por la pandemia, y la segunda por los problemas de suministro que existieron y que aún persisten en España y que han sido un factor de huelgas en los primeros 2 trimestres del año. En el 2022 se acentúa aún más el tema inflacionario por el conflicto y la guerra en Ucrania, y que bueno, esto aunque no incide directamente en España, como es el tema de la distribución del gas, porque solo España consume un 9% de ese gas, el resto del continente europeo pues sí que se ha afectado porque Rusia prácticamente surte el 40% del gas que se consume en Europa. Entonces, partiendo de esto, aunque en agosto, que es el número que tenemos actualizado al día de hoy, el índice de precios del consumo se registró en un 10,5% frente a un 7,6%, que era lo que estaba en enero. O sea, que ya vemos el incremento importante que ha habido en los 9 meses que llevamos del 2022. En agosto sí que se registró un descenso, y este descenso básicamente se debe a 3 medidas que adoptó el gobierno de Pedro Sánchez, que fue la bajada de los combustibles, de los carburantes y también de todo lo relacionado con el transporte, como es los precios de los parkings y también de algunos peajes, y también las regulaciones en algunos sectores. Básicamente esto fue lo que generó este retroceso en lo que ha sido el aumento del índice de precios del consumo, y fue solo un descenso de un 3%. Ahora mismo, Román, y amigos que nos escuchan hasta ahora, un español que quiera llenar su tanque de combustible, su tanque de gasolina, si se lo compara con el año 2021, estaría pagando un 80% más, un 80% más, y es uno de los sectores en los que ha tenido más impacto, además de la luz y además del gas. Y el tema de los alimentos, que es donde lo notamos en el día a día y también lo nota el ciudadano a pie, el tema de los alimentos ha registrado un incremento de un 13,8% global, pero hay algunos alimentos que han tenido más impacto del consumo en el día a día, por ejemplo, los aceites combustibles, los cereales, los huevos, la leche, la harina, la pasta, los condimentos, las frutas conservadas e incluso los alimentos para bebés. Estos incrementos van desde un 18% hasta un 70%, como es el aceite comestible, el aceite de oliva, ese que se usa tanto en todas las mesas diría ibéricas, ¿no? Sí. Sí. Y estará, me imagino, Elvimar, preocupando y mucho la inminente llegada ya del invierno, ¿no? Por los precios de la energía, digo. Bueno, el tema de la energía es bastante preocupante porque sí que ha habido algunas medidas que han intentado frenar tanto el precio del gas como el precio de la energía, pero estas medidas solo impactan, por ejemplo, ha habido una reducción en el consumo en los impuestos al gas, perfecto, pero no todas las casas tienen gas y electricidad, igual que son 100% en electricidad, y las que van 100% en electricidad no van a ver ese descenso y estas medidas que ha adoptado el gobierno de Pedro Sánchez. Hay sobre la mesa algunas medidas que se están barajando, algunas han sido descartadas, por ejemplo, la posibilidad de limitar los precios en los alimentos ha sido totalmente descartada, y esto lo ha dicho la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz,
Y también el ministro de Consumo propuso, que es Alberto Garzón, propuso que se generara una cesta básica de productos a precios asequibles, esto pactando con algunas cadenas de supermercados y algunas cadenas de suministro, sí. Pero no ha sido una medida que ha tenido mucha aceptación, sobre todo en las patronales. En el ciudadano común, evidentemente sí, pero en las patronales lo ven como una medida que va a ser poco efectiva. Claro. Elvimar, muchas gracias por atendernos esta mañana. Gracias a ti. Un gusto, feliz día. Elvimar Maraima, periodista venezolana radicada en Barcelona. Yo quiero que escuchemos juntos el audio que nos envía desde Alemania Silvia Cabrera. Ella es periodista venezolana también, doctora en ciencias políticas. Actualmente y de hace muchos años ya trabaja para Deutsche Welle en Berlín, en Alemania, y este es el reporte que desde allí nos envía. Buenos días, Román, te saludo desde Berlín. ¿Qué va a aumentar aquí en Alemania? Pues todo. La gasolina, los alquileres, la comida, la luz, los pasajes aéreos. Todo va a aumentar menos los sueldos de los alemanes. Las últimas cifras dibujan un panorama cada vez más sombrío aquí en Alemania. Los economistas proyectan ahora una recesión de invierno, diciendo que la economía se va a contraer a finales de este año hasta el 2023. El índice de precios al consumo en Alemania, el IPC, subió 4 décimas en agosto hasta el 7,9%. Esto pese a las medidas de apoyo a los ingresos de los hogares que ha puesto en marcha el gobierno de Olaf Scholz. Se trata del mayor incremento desde el mes de mayo, cuando se registró esa misma cifra, que es la más elevada de toda la historia reciente del país. El sector de la energía, como podrás imaginar, es el más afectado. Los precios de la electricidad subieron un 16,6%. La empresa de energía alemana, la Vattenfall, está cobrando a los nuevos clientes en Berlín 0,25 euros por kilovatio hora. Pero la cosa no para ahí. A partir del 1 de octubre los costos volverán a subir, aunque todavía no tenemos cifras. Para que tengas una idea, Román, en Alemania, un hogar promedio de 4 personas en un apartamento de 100 metros cuadrados usa alrededor de 18.000 kilovatios hora por año. Por eso pagaron 1.080 euros, es decir, $1.099 el año pasado. A los precios actuales, ese consumo ahora costaría unos 3.240 euros. Con el invierno a solo unos meses de distancia, los inquilinos y los propietarios de vivienda, están comenzando a darse cuenta de que es probable que se presenten meses incómodos al carecer de una alternativa, además, para la calefacción a gas. El combustible para la calefacción duplicó su precio frente a agosto del 2021, con una alza del 111,5%. Mientras que el gas natural se encareció un 83,8%. Los precios de los alimentos también registraron una escalada del 16,6%, casi 2 puntos más que el incremento interanual del mes pasado. En los alimentos hay que destacar los precios del aceite, que subieron un 44,5%, o sea, casi 50% más de su precio, mientras que los lácteos y los huevos se encarecieron un 26,8%, la carne un 18,6%, y el pan y los cereales un 17,1%. Los aumentos de precios se reflejarán también en la oferta turística y en los precios de los restaurantes. Como imaginarás, la explosión de los costos de la energía causa crecientes problemas de subsistencia en el campo de la hotelería y la gastronomía. Los empresarios tienen además miedo de interrupciones en el suministro, aunque por ahora solo existe la obligación de apagar la iluminación exterior y los avisos luminosos a las 10 de la noche. La situación, Román, es bien delicada aquí en Alemania, la llamada locomotora de Europa. La gente ha comenzado a ahorrar. Muchos han dejado de hacer planes para diciembre, ya no se usa tanto el agua caliente en el baño. Y hay miedo a lo que vendrá próximamente. Siempre impecable el aporte de Silvia Cabrera, periodista venezolana, doctora en ciencias políticas, actualmente trabajando, y repito, desde hace muchos años para Deutsche Welle en Berlín, en Alemania. Hemos revisado España, Alemania, vámonos a Portugal. Ahí está Felipe Gubella, corresponsal de la agencia de noticias Lusa. Felipe, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por esta oportunidad. En Portugal, las subidas consecutivas del aumento de los precios al consumo, la energía y los alimentos están contribuyendo al aumento de la tasa de inflación interanual, que en julio fue de 9,1%
y en agosto bajó ligeramente hasta 8,97, pero preocupa mucho la llegada del invierno cuando los días tienen menos horas de luz y esto conlleva a un mayor consumo energético. Estamos hablando que la electricidad está 35% más cara que en febrero, que los combustibles cuestan 31% más que en marzo. Portugal tiene un problema histórico ya que depende en gran medida de los mercados exteriores para garantizar el suministro de los cereales necesarios para el consumo interno. A principios de la década de 90, el autoabastecimiento de cereales, la producción interna rondaba el 50%. Actualmente es apenas 20%, uno de los porcentajes más bajos, lo que obliga al país a importar 80% de los cereales que consume, es decir, el maíz, el trigo y arroz. La guerra en Ucrania, de donde proviene gran parte de los cereales que consume Portugal, ha aumentado la presión sobre un sector que lleva meses lidiando con las consecuencias de una pandemia y una sequía con un fuerte impacto en la producción y en los stocks. Hay todavía la escasa oferta de materias primas y el aumento de los costos de producción, particularmente la energía para la producción agroalimentaria, se están reflejando en el mercado y los precios están subiendo en, por ejemplo, la carne, las frutas, las verduras, además de los cereales y el aceite. El pescado, por su parte, está reflejando un aumento de los precios del combustible que tiene un impacto alto en la industria petrolera. En la industria pesquera. La situación es complicada, las previsiones indican que 20% de los portugueses tienen dificultades para pagar las subidas de los precios de energía, de los servicios, la vivienda y los alimentos. Está llevado a un debate interno y se espera que entre mañana y el viernes el Ejecutivo anuncie medidas para reforzar algunos apoyos que se están dando a la población para afrontar esta delicada situación. Para terminar, yo hago apenas referencia que la canasta básica de alimentos costaba la semana pasada 206,35 euros, unos céntimos menos que en el mes anterior. Pero que estamos hablando de un país donde el sueldo mínimo de la población son 700 euros y en donde las personas pagan más de 350 euros mensuales por la vivienda. El pescado, el pollo, la merluza, la cebolla, en fin, fueron algunas de las cosas que registraron grandes aumentos. Estamos hablando que la carne, por ejemplo, llegó casi 18%, el pescado llegó también a 15%, el café que la gente consume todos los días, y esto sin hablar de los lácteos y otros. Claro, te iba a preguntar ya para el final y esperaremos entonces, Felipe, un nuevo contacto, saber cuáles van a ser esas medidas del gobierno, del Ejecutivo portugués para tratar de contener esta situación. Muchas gracias, Felipe. Felipe Gubella nos ha acompañado y quiero cerrar este recorrido en Italia con Mauro Baffile, director del diario La Voce de Italia. La espiral inflacionaria representa un dolor de cabeza para los italianos y, en nuestra opinión, será el primer desafío que tendrá que enfrentar el gobierno que saldrá de las urnas el próximo 25 de septiembre. La inflación en agosto, de acuerdo al Istat, que es el Instituto de Estadística italiano, creció del 0,8% y la acumulada en los últimos 12 meses ha sido del 8,4%. No se registraba una tasa de inflación tan alta en Italia desde 1986. El incremento de la inflación en Italia, al igual al que se registra prácticamente en todos los países de la Unión Europea, se atribuye a los efectos de la invasión de Ucrania y a la decisión de Rusia de interrumpir la distribución de gas a Europa en respuesta a las sanciones decididas por los países de la Unión Europea. Los analistas estiman que a finales de este año la inflación superará el nivel psicológico del 10%. Estiman que una familia de 4 personas necesita hoy, a raíz del incremento de la inflación, alrededor de 2.500 euros para alquiler, alimento y transporte. Un profesional gana en Italia 1.300 euros, por lo tanto quedaría bien poco para ahorros y otros gastos.
Por último, cabe destacar que entre los países del Mediterráneo, España es el que registra el mayor nivel de inflación, el 10,3%. Le sigue Portugal con el 9,4%, Italia con el 8,4% y Francia con el 6,5%. Son las 6:57 de la mañana. Hemos revisado la situación en España con Elvimar Maraima, en Alemania con Silvia Cabrera, en Portugal con Felipe Gouveia y en Italia con Mauro Bafile. Bueno, podríamos extender esta conversación y el impacto, de nuevo, aunque ya coqueteamos con ello la semana pasada, cuando en la próxima parte del programa tengamos a Asdrúbal Oliveros con nuestra agenda